Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-430-30. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuestos. Diners Club. Tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Descuento sujeto a las condiciones de cada municipio. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad, la institucionalidad, alrededor de una posición de unidad de todos los ecuatorianos para que el Estado ecuatoriano siga adelante en este combate a las organizaciones delincuenciales. Unidad, unión de todos los sectores, de todos los ecuatorianos. Queremos saludar al asambleísta Adrián Castro. Lo invitamos a un diálogo para conocer decisiones al interior de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el tema de la amnistía a policías militares, si dan de baja, si enfrentan a delincuentes en esta tarea, cuando el gobierno ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno, ha identificado a organizaciones terroristas y ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. ¿Cómo ve esta situación, señor asambleísta Adrián Castro, y lo que se ha resuelto, lo que se ha discutido en la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, querido Miguel, a todos los amigos de Radio Democracia, un saludo cordial. Efectivamente, lo que el día de ayer pasó representa que el país ha tocado fondo, sin duda. Nunca habíamos tenido una medida similar a esta, querido Miguel. Lastimosamente se han tenido que extremar medidas y eso, la verdad, nos ha puesto a todos los ecuatorianos este momento bajo la expectativa de que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tomen el control del país urgentemente. El día de ayer ya se desplegaron las Fuerzas Armadas, me alegro por eso. Y el mensaje, querido Miguel, que dimos desde la Asamblea Nacional fue potente, porque recordemos que ayer, en horas de la tarde, la Corte Nacional de Justicia declaraba la inocencia del policía Santiago Olmedo, que estuvo sentenciado a 13 años por defender a un adolescente abatiendo a 2 delincuentes, y en la mañana, justamente pensando en ese día tan importante, había sugerido, y los colegas asambleístas gentilmente acogieron la petición que había hecho para que el pronunciamiento de la Asamblea salga con toda la firmeza y la decisión de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuenten con amnistías e indultos cuando ellos hagan su tarea y el día de mañana, por obvias razones, tengan que abatir a un delincuente y de estos terroristas que no tienen alma, y lo que han hecho es sembrar justamente ese temor, ese miedo en los ecuatorianos. ¿Qué implicaciones tiene esta posición asumida por la Asamblea Nacional en beneficio de quienes están luchando en defensa de los ecuatorianos desde Fuerzas Armadas o Policía Nacional? Es fuertísimo porque la Policía Nacional tiene la capacidad legal de utilizar la fuerza, toda la fuerza, contra los delincuentes. El problema y el miedo y el temor que tienen la Policía Nacional es que cuando eso ocurra, la investigación caiga donde uno de estos jueces corruptos, de esos que tanto hay en nuestro país, de esos que el caso Metástasis destapó y entre otros que por ahí están escondidos y que en su momento tendrán que ser depurados. Ese es el miedo de la policía, porque muchos de esos jueces lo que hacen es recibir coimas de las bandas delictivas, del narcotráfico y demás, y dejar libres a los delincuentes y sentenciar a la policía. Pero el mensaje de la Asamblea ayer es precisamente eso. Pase lo que pase con el policía, la Asamblea está dispuesta a conceder la amnistía a los policías en el ejercicio de sus funciones y la tarea de defendernos a los ecuatorianos como no puede ser de otra manera.
¿Y cómo se aplicaría estas amnistías en el caso de presentarse hechos en el combate a la delincuencia organizada y algún policía o algún militar sea procesado? Bueno, usted conoce, generalmente cuando ocurren esos hechos, las contravenciones o los delitos en materia penal pasan a ser juzgados por un juez. El juez sentencia favorable o desfavorablemente, y si en el caso, por obvias razones, al juez se le ocurre sentenciar a uno de nuestros policías que están defendiendo a los ecuatorianos, esa sentencia y bajo ese recurso, ¿no es cierto?, que tiene este rato la Policía Nacional, presentará su abogado ante la Comisión de Garantías Jurisdiccionales de la Asamblea Nacional, de la cual además soy su vicepresidente, y con el informe de esa comisión, el Pleno de la Asamblea Nacional concede la amnistía o los indultos a las personas dependiendo de cuál sea el caso. Así procede y así lo haremos por el bien de los ecuatorianos. Ya basta de que los delincuentes piensen que tengan más derechos que los ciudadanos de a pie en este país. Aquí tienen que dejarnos trabajar, progresar. El Ecuador ya está cansado del terror, del narcotráfico. Nunca habíamos tocado tan a fondo, mi querido Miguel, como Ecuador, y creo que esta medida de la Asamblea da muestras de que 137 asambleístas nos podemos poner de acuerdo tranquilamente cuando se trata de defender la soberanía de nuestro territorio. Por cierto, para la concesión de estas amnistías necesitarán 92 votos, los 2/3. ¿Hay unidad? ¿Cuál es la posición en general de la Asamblea Nacional frente a estos hechos? Absolutamente coherente con lo que acabo de decir, Miguel. Los 137 asambleístas, el día de ayer, de consenso entre las bancadas, yo estuve presente en la reunión, además, en donde se pudieron tomar estas acciones, decidimos todos darle el apoyo y el respaldo a la policía. Y el día de hoy en la tarde el Ecuador tiene que estar atento porque hemos solicitado el cambio del orden del día para trabajar en ciertos temas que nos van a permitir darle mayor fuerza. Incluso no me quiero adelantar porque estamos trabajando en la elaboración de la moción por parte de todos los asambleístas y las bancadas, y en horas de la tarde, en el momento en que tratemos nosotros en segundo debate la ley urgente económica de optimización en materia energética, tendremos también buenas noticias para el país en la tarde, Miguel, pero como usted sabe, no hay como adelantarse mientras no tengamos nada en firme. Nos encontramos trabajando en una moción importante para el país, y usted la va a conocer de primera mano en horas de la tarde. Esto es al margen del segundo y definitivo debate de la ley urgente. ¿Sería otro tema el que lo van a debatir? Así es, mi querido Miguel. Así que hay que estar atentos porque la Asamblea sigue dando muestras de que cuando se quieren cambiar las cosas, hasta una institución que no tenía ni el 2% de credibilidad, hoy en menos de 2 meses ha aprobado ya 9 leyes, lo que es anterior la Asamblea no lo hacía ni en 7, 8 meses, porque el récord de ellos era una ley por mes. Pero esta Asamblea está dispuesta a esos cambios y hemos demostrado que cuando se quiere se puede. Ahora, este mecanismo que usted ha descrito de lo que aprobaron ayer los asambleístas, ¿cómo se va a aplicar en un caso específico para dar una amnistía a policías y militares? Es decir, borrar lo que han hecho precisamente en esta tarea dispuesta, ordenada por el gobierno para combatir a estos grupos terroristas. En este contexto es mucho más coherente la medida que adoptó la Asamblea Nacional, porque como usted conoce, querido Miguel, no solo que tenemos este rato un decreto de excepción, sino tenemos un decreto que ha declarado como organizaciones beligerantes terroristas a más de 20 bandas criminales de este país, y por lo tanto las acciones de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en esta medida son absolutamente compatibles con la coyuntura política y delictiva que vive este rato el país. De tal manera que va a ser mucho más fácil incluso para los señores jueces. Esperemos que no se den los casos, Miguel, la verdad. Esperemos que los jueces, con todo lo que está pasando, se afirmen y se acabe esta corruptela que se ha tomado y se ha enquistado en las bases más sólidas que tenía nuestra sociedad, nuestras estructuras administrativas y políticas, y no tengamos la necesidad de generar amnistías. Cuente la policía con todo el respaldo de la Asamblea Nacional, y este mensaje lo estamos haciendo en todos los medios de comunicación, porque ellos tienen que sentirse este rato respaldados de la máxima función del Estado, que es la Asamblea. Siendo importante lo que ustedes han aprobado, asambleísta Castro, si quisiera recordar para
encasillar para el desarrollo de esto que han resuelto en la Asamblea Nacional por unanimidad. La Constitución, artículo 120, les da la atribución numeral 13, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Cómo se va a engarzar, cómo se va a desarrollar esto en medio de la situación que vivimos en el Ecuador hoy en estado de excepción? Precisamente amparados en el segundo decreto del señor presidente, es decir, en este conflicto armado interno, porque esta coyuntura se enmarca dentro de un estado jurídico del país decretado por el presidente de la República, que no solamente invita a que nuestras Fuerzas Armadas actúen, sino también a los organismos internacionales. De tal manera, Miguel, que estamos pasando una situación extraordinaria establecida en la Constitución, en los tratados internacionales como el de Ginebra, en sus 4 protocolos y en todas las normativas que este rato tenemos en el país, y que sin duda harán que las actuaciones de la policía no se encasillen dentro de lo que usted acaba de mencionar en cuanto a torturas y demás. Aquí se trata de la defensa legítima del territorio ecuatoriano y sobre todo de los ecuatorianos. Por lo tanto, cabe perfectamente la medida jurídica. Es decir, policías y militares con esta disposición del Ejecutivo en este estado de excepción deben estar tranquilos para actuar con contundencia frente a estos grupos terroristas, porque saben que de haber alguna denuncia, algún tema, sabemos cómo funcionan a veces las organizaciones de derechos humanos, la Asamblea Nacional estará atenta a conceder de inmediato amnistía a policías y militares si es que algún juez o jueza se atreve a procesarlo? Por supuesto que sí. ¿Cómo habrá sido el temor de la ciudadanía y de los ecuatorianos que varios líderes de grupos y organizaciones de derechos humanos pedían exactamente lo mismo? Hoy el país necesita esas herramientas, quizá mañana no. Hoy necesita reformas que repotencien, que fortalezcan la seguridad del régimen penitenciario y penal. Probablemente en otra época, cuando el Ecuador regrese a ser esa isla de paz que era en Latinoamérica, a lo mejor tengamos que volverlas a reformar. Así nos han enseñado en las aulas a los abogados. El derecho es dinámico, la ley es dinámica. Hoy nuestra sociedad necesita un tipo de ley severa, un tipo de ley que no permita la impunidad, que permita el trato justo a nuestra policía, que permite el destino de los recursos necesarios para fortalecer a las instituciones del orden. Eso necesita hoy en día el país. No necesita hoy en día reglas de los derechos humanos cuando la población entera está aterrorizada con lo que hemos visto ayer. Del colmo, pues ayer hasta se tomaron un medio de comunicación y transmitieron en vivo. Parecía una película de Hollywood, de terror, lo que vivió ayer el país. Ya si no dimensionamos eso, permítame, Miguel, ahí sí que ya no tenemos salvación como el Ecuador. Ya si es que alguna organización viendo esto empieza a salir con esos discursillos románticos, se ve que no han entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en estas últimas 48 horas. Que le den una respuesta a las familias de las personas asesinadas, de los estudiantes asesinados en Guayaquil ayer. Que le den respuesta. Sí, a los propios policías que fueron asesinados ayer en la provincia de Guayas. Ahora, esta amnistía a policías y militares que está dispuesta a conceder de inmediato la Asamblea Nacional, ¿sería solo por el periodo, por este estado de excepción que en el presente caso se extenderá hasta el 8 de marzo? No, porque usted sabe que hasta una vez que acabe este decreto tenemos la consulta popular en donde una de las preguntas precisamente le permite no solo a la Asamblea sino ya al presidente de la República concederlas. Así que el país se tiene que parar con otro ánimo, se tiene que parar con una visión distinta, así que después de este estado de crisis que estamos viviendo vendrá la consulta y ahí mucho más fortalecida la Policía Nacional a través de lo que vamos los ecuatorianos a ratificar en referéndum. Claro, precisamente esto da confianza a la actuación de militares y policías a sabiendas de lo que le tuvo que pasar quiero citar el caso del policía Santiago Olmedo, que tuvo que sufrir, porque en primera instancia le sentenciaron a 3 años, un juez de primera instancia en Riobamba, la Corte Provincial le subió a 13 años, y felizmente una sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia este martes ratificó el estado de inocencia del policía Santiago Olmedo Gordillo y casó
de oficio la sentencia de apelación al determinar que los hechos dados por probados no se adecuan al tipo penal sobre la extralimitación de funciones, por lo que se ratificó su inocencia. Es decir, este es un ejemplo de cómo debieran actuar en defensa de policías y militares que tienen que actuar contra este mal de las organizaciones terroristas. Por supuesto que sí, Miguel. Acuérdese que ha sido una lucha, mire, desde la anterior semana, la presión que hemos hecho, no solamente en redes sociales, sino en todos los foros que hemos podido nosotros participar, en donde, sin duda, la sentencia del día de ayer a favor de la inocencia del policía Santiago Olmedo ha sido un mensaje también enorme en la justicia. Ayer en la mañana usted revisará una declaración mía en donde digo, hoy día estamos esperando, hoy día le vamos a tomar el pulso a la justicia para saber efectivamente si es que está o no está con el país. Y lo que ocurrió horas después precisamente fue la liberación del policía Santiago Olmedo, que hoy en día se encuentra ya con su familia, listo y dispuesto a seguir contribuyendo con el Ecuador, y sobre todo el mensaje al resto de la Policía Nacional, que con esa sentencia se siente sin duda que se han reivindicado sus derechos. Ya es el colmo, pues, el policía estaba batiendo a 2 delincuentes de estos que no tienen empacho en irnos matando el día de mañana y defendiendo a los adolescentes, y tenía que pagar una sentencia de 13 años con indemnización a familias, congelamiento de cuentas y una cosa, pero increíble lo que había pasado. Pero gracias a Dios, Miguel, todo eso el día de hoy ha pasado y el país ve con mejores ojos el futuro frente a las medidas jurídicas que se han adoptado. Esperemos que las cosas salgan como las normas que se acaban de expedir así lo dicen. Volviendo al tema inicial de la resolución de la Asamblea Nacional por unanimidad, policías y militares deben estar seguros y respaldados en la acción que deben emprender para combatir a estos grupos terroristas y para neutralizarlos en el país. Por supuesto, 100% seguros, porque hay una resolución de unanimidad. Es decir, no va a haber un solo asambleísta, ni uno solo, que se niega a esto, porque incluso las bancadas independientes estuvieron presentes dentro de este acuerdo importante de la Asamblea Nacional. Y el día de hoy en la tarde, Miguel, usted verá muchas más muestras de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se sentirán respaldadas, pero como le dije hace un momento, no me puedo anticipar hasta tener lista la moción que trataremos el día de hoy, juntamente con la aprobación de la ley energética que le dije justamente hace un segundito, Miguel. Estaremos pendientes de esta resolución. Solo quisiera aprovechar este diálogo para decirle esta tarde, segundo y definitivo debate del segundo proyecto urgente en materia económica que enviara el Ejecutivo. Hay un ambiente para aprobarlo, le pregunto, y por otro lado, ¿se va a confirmar el impuesto del 1% a las matrículas precisamente dentro de este proyecto que pretende sostener la situación energética en el Ecuador? Bueno, hasta ahora está así la ley. Usted sabe, estamos entrando a un segundo debate, por lo tanto todo puede ocurrir. Miguel, en un segundo debate es precisamente para poder de pronto realizar cualquier aporte, pero existe, entiendo yo, ya una aprobación de las bancadas, pues todas participaron de la elaboración y los aportes a la nueva ley. En el caso del suscrito también se le escuchó, y debo decir una buena noticia para los amigos del transporte público y comercial de este país. Tuvo a bien la comisión de acoger mis observaciones en el sentido de que no se obligue al transportista a renovar obligatoriamente, como estaba en la ley desde el año 2025, a vehículos eléctricos. Y esto no significa oponerme al cambio de la red energética, sino que al momento el país tiene apenas 37 electrolineras. ¿Y cómo usted le obliga a un señor taxista, a un señor de un bus a cambiar su unidad que cueste el doble a un eléctrico? Hoy por hoy no puede, así que se concedió una prórroga que fue la que yo solicité y está dentro de la ley. Es una buena noticia para el transporte, para que estén tranquilos. La misma prórroga se extiende hasta el año 2030 inclusive, así que hoy en día podemos darle también tranquilidad a más de 200,000 familias entre taxis, camionetas, buses, furgonetas estudiantiles que les llevan a nuestros hijos, que estaban obligadas por ley a hacer esa reposición obligatoria en el año 2025. ¿Habrá los votos suficientes, cree usted, para la aprobación de este proyecto urgente en materia económica? Yo estoy seguro de que así será, Miguel. La Asamblea ha actuado con mucha coherencia, como le dije hace un momento. Hay un récord histórico
al menos de los últimos 12 años de lo que está haciendo esta asamblea, que por corta que sea, está trabajando al triple de lo que sucedió en las anteriores instituciones devastadas por celebrar el día del bizcocho, el día del queso de hoja, el día de la bomba, de la marimba. Ahí perdían el tiempo, mientras nosotros estamos discutiendo los temas que realmente le importan al país. Entonces, para concluir este diálogo con el asambleísta Adrián Castro, debemos mantenernos latentes y a la expectativa por lo que pudieran aprobar esta tarde, luego del proyecto urgente o antes del proyecto urgente en materia económica. Exactamente, yo creo que será luego de la aprobación de la urgente económica, el país atento siempre porque la asamblea está dando buenas noticias y esta no va a ser la excepción. Así que a los medios, a usted, querido Miguel, a Radio Democracia, esa invitación también para estar pendientes de lo que tengamos, y yo también pues a las órdenes en caso de que se necesite cualquier comparecencia en su medio de comunicación, como siempre lo he hecho. Con todo gusto, queremos agradecer al asambleísta Adrián Castro por la atención a la revista de Opinión Democracia, temas de interés en la Asamblea Nacional. Adrián, muy amable. Muchísimas gracias a usted, estimado Miguel, un saludo a todos los amigos de Radio Democracia, que tengan una buena mañana. Muchas gracias del asambleísta Adrián Castro, aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a cerrar la jornada de la revista de Opinión Democracia a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV, invocando de nuevo este llamado a la unidad, a la unión de todos los ecuatorianos en pro de la paz, y decir no a la violencia, no a los violentos, respaldo irrestricto a las tareas del Estado ecuatoriano, del gobierno del presidente Daniel Noboa, en este sentido, para enfrentar en este conflicto armado interno, como se ha establecido en el decreto 111, para enfrentar a estas organizaciones terroristas. Respaldo a las tareas de Fuerzas Armadas y a la policía, que sin contemplaciones y de manera firme tienen que reivindicar la defensa de la sociedad ecuatoriana, como se pronunciara ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el almirante Jaime Vela, al haber declarado como objetivo militar a estos grupos terroristas. Y también invocar a la unidad, a la ayuda de los ecuatorianos. Quiero recoger, porque ya ha comenzado a darse el apoyo de la empresa privada a continuar con esta ayuda, al hacer donaciones para los soldados de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de la policía. Aquí hay que sumar esfuerzos, hay que multiplicar esfuerzos por la paz, con este llamado a la unidad y a la unión de los ecuatorianos por la paz, y decir no a la violencia. Hay que respaldar las acciones que el Estado ecuatoriano está obligado y está empeñado en llevar a cabo en el Ecuador. También sumarnos a ese llamado que hiciera la Iglesia Católica Ecuatoriana a través de la Conferencia Episcopal, llamado a que la violencia venga donde venga, debe encontrarnos unidos, mirando hacia adelante y con la fortaleza necesaria para que el Ecuador sea lo que siempre ha sido, un lugar de paz, de trabajo, de fraternidad, sin caer en un pánico estéril que hace juego a los violentos, dando crédito a cualquier imagen alarmista compartida en redes sociales. Ese llamado queremos insistir, por favor, no caer en las fake news, las noticias falsas, en reenviar, en compartir información no confirmada, sin confirmar, lo cual lo que contribuye es a la desazón, al desasosiego en una sociedad que está preocupada y alarmada por la acción violenta que se ha demostrado en el Ecuador. Recogemos esto, cerramos, seguiremos contribuyendo en la búsqueda de la verdad, contribuyendo en este llamado a la unidad, a la unión de todos los ecuatorianos alrededor de una sola causa, la causa del Estado ecuatoriano, hoy a través del gobierno central y también de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional, para enfrentar a la violencia y los violentos, porque no puede continuar esta situación que tiene en zozobra a los ecuatorianos. Muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, y les recomendamos en EXA-FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuestos. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Descuento sujeto a las condiciones de cada municipio. Fin de espacio promocional y publicitario. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa fue presentado gracias a Diners Club, tu mundo sin límites. Este programa fue presentado gracias al nuevo Metro Red La Carolina.